Hola, ¿cómo están chicos? Hoy de nuevo en una clase de apoyo al trabajo que venimos desarrollando con las clases en vivo de temáticas muy específicas que les pueden servir muchísimo. Hoy con uno de los dos temas elementales del proceso de combinatoria, que uno es combinaciones y otros son permutaciones. Vamos a trabajar la parte de permutaciones. Las permutaciones, ¿qué nos dicen? Las permutaciones nos dicen que es un arreglo ordenado donde sí importa el orden. Suena redundante, pero es necesario hacer la diferencia entre lo que es una combinación y una permutación. En una permutación el orden sí importa, sí nos interesa saber en qué secuencia están los elementos partícipes de dicho arreglo. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de una permutación que podría uno entender como una combinación, y es lanzar varios dados. Si los dados de pronto me estuvieran pidiendo la suma, el resultado no interesaría el orden en que cayeran, porque da lo mismo 2 más 1 que 1 más 2. Pero en este caso, como es un arreglo donde hay una diferenciación de cada elemento, en este caso como pueden ver son los colores, sí importa. Entonces hay que analizar muy claramente cada uno de los contextos que nos den para poder establecer si sí importa el orden o no importa el orden, porque en eso repercute uno, el análisis, y dos, los resultados, porque no son la misma cantidad. Normalmente en una permutación hay mayor cantidad de posibilidades que en una combinación en el uso de la ecuación. Miremos un ejemplo básico, digamos, son las claves numéricas que uno utiliza en cualquier momento. No es lo mismo tener 472, 472 a tener los mismos elementos del arreglo, pero en un orden distinto. Entonces serían claves distintas en ese proceso. Aquí podemos ver que de una misma secuencia de valores, como son tener tres números y una letra, podríamos tener en una permutación una infinita cantidad de, muy infinita no, una gran cantidad de elementos de dicho evento, donde si fuera una combinación solo tendríamos un elemento, pero aquí tenemos muchos elementos porque el orden sí importa. Podemos establecer aquí claramente la gráfica que nos establece ese desorden ordenado. Entonces, ¿qué nos relaciona acá? Nos relaciona el conjunto total y lo que vamos a hacer partícipe en ese elemento, es decir, la población y la muestra. En este caso, una cosa que se utiliza muchísimo es en las competencias, digamos, de 10 competidores, ¿cuántas posibilidades hay para los tres primeros lugares? Entonces, el primero no va a poder quedar de segundo y tercer lugar, ni es lo mismo quedar primero que quedar tercero. Entonces, en ese caso, claramente importa el orden. Aquí vemos un ejemplo de cuántas maneras se pueden acomodar 5 videojuegos, escogiendo 3 a la vez, importando el orden y sin repetir. Entonces en este caso vemos que la población es 5 y de esos 5 vamos a extraer una muestra representativa para el arreglo de 3. ¿Listo? Entonces aquí podemos establecer el manejo del factorial y a partir de ahí establecer la cantidad de elementos. Es importante el manejo del factorial, recordar qué me relaciona el factorial. Factorial es la multiplicación de los números entre sí iguales y menores que la cantidad que me están dando. Es decir, 5 factorial será 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Les recomiendo hacer un planteamiento inicial y después hacer la simplificación.